Como Agio, el inspirador profeta del exilio, reveló secretos divinos ocultos durante 40 años? En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Agio, el profeta de la esperanza, había sido levantado en medio de un pueblo pesado por la carga del exilio babilónico. Las ruinas de Jerusalén se alzaban como un lamento sobre la historia de un pueblo que había visto el esplendor de su templo desvanecerse en cenizas y desolación. En la tierra ajena, donde el eco de las risas de los niños había sido reemplazado por susurros de desesperanza, Agio se aferraba a la fe que aún latía en los corazones de su pueblo. Un día, mientras contemplaba las piedras caídas de su amado templo, su tristeza era tan palpable que parecía atravesar el aire. En ese momento sombrío, una luz resplandeciente lo envolvió, y su espíritu despertó ante la voz divina que lo llamaba. Agio, vete y di a mi pueblo que no me he olvidado de ellos. Mis promesas perduran como los cielos sobre la tierra, resonó la voz con un poder que llenaba su ser. Así comenzó su misión de recuperar la esperanza de Israel en 40 años de exilio. Recorriendo aldeas y ciudades donde los exiliados se habían asentado, Agio proclamaba los mensajes de su Dios. Las palabras de aliento y la certeza de que Yahvé no había olvidado a su pueblo emergían de sus labios como manantiales de vida. Recordaba cómo Moisés había guiado a los israelitas, y cómo Dios había sido su refugio. Cada historia compartida con el pueblo era un recordatorio de que aunque su situación actual era desoladora, la fidelidad de Dios a su pacto permanecía firme y viviente. En su camino, se encontró con Zorobabel y Josué, líderes de la comunidad que vacilaban bajo el peso de sus responsabilidades. Con voz firme y llena de fervor, Agio les instaba: esfuérzate, Zorobabel, y tú, Josué, porque mi espíritu está en medio de vosotros. El eco de sus palabras resonaba entre los desánimos, y las manos temerosas comenzaron a tocar la piedra, a llevar el lamento hacia la acción. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. Oposición, miedo y la pesada sombra del desánimo amenazaban con sofocar el ímpetu de la reconstrucción. Pero Agio nunca se rindió. En cada momento de incertidumbre, se retiraba para orar, buscando la dirección divina. Cada vez que regresaba, su voz se encendía en llamas de fervor, recordando que estaban siendo forjados como el oro en el fuego. La restauración, aunque lejana, era una promesa cierta, el pueblo debía aferrarse a ella. Con cada día que pasaba, la comunidad respondía al llamado del profeta. Trabajaban sin cesar, y en las oraciones que elevaban al cielo, el murmullo de la esperanza comenzaba a renacer. Agio estaba presente, sosteniendo el frágil hilo de la fe justo cuando la desesperanza intentaba apoderarse de ellos. La construcción del nuevo templo empezaba a tomar forma, y en cada ladrillo, se sentía la palabra de Dios tomando forma nuevamente. Cuando Agio observó los cimientos emergiendo entre las ruinas, su corazón se veía fortalecido por el poder transformador de Dios. Sin embargo, una sombra de incertidumbre permanecía. ¿Les sería suficiente la fe para alcanzar lo prometido? La luz del pacto brillaba, pero la pregunta persistía en la fragilidad humana: ¿sería suficiente su espera en la penumbra de la desolación? Oh, cuán profundo es el misterio del plan de Dios, y cuántos desafíos deben atravesar para descubrir la magnificencia de su gloria. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En los días que siguieron, el pueblo comenzó a ver la luz del amanecer en el horizonte. A medida que se levantaban nuevas esperanzas, la comunidad entrelazaba sus vidas en la narrativa que Agio había comenzado. ¿Serían capaces de ver que el verdadero poder de Dios se manifestaba no solo en la reconstrucción física, sino en la restauración profunda del corazón? Las promesas de su pacto parecían brillar con nueva luz, pero aún había un camino por recorrer. Y sucedió que, en el cuarto año del reinado de Joacim, la primavera llegó a la tierra de Babilonia. El aire fresco trajo consigo un renovado ánimo entre el pueblo, pues cada amanecer parecía envolverlas las esperanzas como un manto profundo y divino. Agio,
Aún cargando con la responsabilidad de ser la voz de Yahvé, se adentró entre los campamentos de los exiliados donde se agrupaban en su búsqueda de la restauración. La construcción del templo avanzaba, pero las adversidades nunca estaban lejos. Un día, mientras las herramientas resonaban y el polvo se alzaba como oraciones, un grupo de ancianos se aproximó a Agio. Sus miradas estaban impregnadas de melancolía, añoraban los días de gloria y el esplendor del antiguo templo. Uno de ellos, llamado Elías, se atrevió a hablar: «Profeta de Dios, ¿es posible que la gloria de este nuevo templo supere la de aquel que fue consumido por las llamas? ¿Podrán nuestros hijos experimentar la misma presencia de Dios que nosotros conocimos?» Agio, sintiendo la inquietud en sus corazones, inclinó su cabeza en oración. Al instante, la luz divina que lo había visitado años atrás volvió a iluminar su ser. Con firmeza, respondió: «Así dice el Señor de los ejércitos, la gloria postrera de este templo será mayor que la primera, y en este lugar daré paz». Las palabras vibraban en el aire como un eco celestial, resonando en cada rincón del campamento y llenando a todos de asombro y temor sagrado. Sin embargo, no todas las voces eran de aliento. En la penumbra, algunos detractores surgieron, recordando las sombras de su pasado. ¿Quiénes somos nosotros para construir un nuevo templo después de la ira de Dios? Él nos ha abandonado a este exilio, murmuraban, sembrando dudas entre el pueblo. Agio se dio cuenta de que la fe del pueblo estaba en la cuerda floja, tratando de equilibrar la esperanza con los ecos de la desesperanza. Lleno de pasión, Agio convocó a la comunidad: ¿acaso olvidarán las maravillas que hizo Dios ante nuestros ojos? Él nos llevó a través del desierto y nos dio maná del cielo. Él nos prometió que tanto si morimos como si vivimos, somos suyos. Ahora, construyamos este templo no solo con nuestras manos, sino con nuestros corazones agradecidos. En sus palabras, el pueblo sintió un reavivamiento en el alma, la fe resurgía como un manantial en el desierto. Cuando las manos de los exiliados comenzaron a trabajar nuevamente junto con esperanza renovada, el paisaje cambió. Agio no solo guiaba la reconstrucción del templo, también despertaba la reconstrucción interna que cada individuo necesitaba. El desánimo fue reemplazado por acción, el temor por valentía, y donde había desconfianza, comenzó a florecer la unidad. Los corazones se volvían hacia el pacto eterno que Dios había hecho con su pueblo. Sin embargo, en la quietud de la noche, Agio se retiraba a orar, clamando por fortalecimiento y dirección. Aquella noche, mientras estaba a solas, una visión le fue concedida. En ella, vio un ángel de Yahvé sosteniendo entre sus manos un nuevo libro. «Este es el libro de las memorias», proclamó el ángel. «Escrito está el destino de tu pueblo, y he aquí que grandes cosas sucederán entre ellos». Al despertar, Agio comprendió que así como había revelado secretos de esperanza a su pueblo, también había un misterio aún por desvelar. ¿Qué significará la revelación de este libro?, contempló en su corazón. Ante él se abría la conexión entre el presente y el futuro, pero la ansiedad por el propósito de Dios y sus planes divinos lo mantenía expectante. Los cimientos del nuevo templo eran sólidos y, sin embargo, bajo esa fuerza, se encontraba una respuesta que aún no había sido revelada. El pueblo, en su disposición de servir, se preparaba para recibir la gloria de Dios. En el horizonte, el nuevo amanecer traía consigo el eco del despertar del pacto, mientras el misterio del libro iluminaba el camino hacia lo que Dios había planeado revelar. Oh, cuán asombroso es el plan de nuestro Dios, y cuánto anhelamos descubrirlo a su debido tiempo. Mientras los días pasaban, Agio se encontraba inmerso en la obra de reconstrucción, y con cada ladrillo colocado en el nuevo templo, la vida empezaba a renacer entre los exiliados. Las manos cansadas de su pueblo, abrumadas por el peso del pasado, comenzaron a hallar una nueva fortaleza en el recuerdo de las promesas de Yahvé. Un día, mientras Agio inspeccionaba el avance de la obra, sus pensamientos fueron interrumpidos por un susurro en su espíritu. La voz de Yahvé resplandecía en su corazón con una claridad penetrante: «Agio, hoy he decidido revelarte una parte de lo que el libro contiene». Con temor reverente, aisló su mente de las distracciones y se dirigió al lugar de oración, buscando la paz que solo la presencia de Dios puede proporcionar. Allí, en la soledad, se inclinó y pidió entendimiento. En ese instante, una luz fulgurante llenó la habitación, y un profundo conocimiento comenzó a fluir en su ser. Así dice el Señor: «He aquí, he levantado un pueblo nuevo de entre las cenizas de su antigua gloria. No solo restauraré sus muros, sino también sus corazones.
Este templo, aunque construido por manos de hombres, será el punto de encuentro de lo divino con lo humano. Agio, tembloroso ante la grandeza de la revelación, entendió entonces que el nuevo templo no solo iba a ser un edificio, sino un centro de adoración donde habitaría la gloria de Dios. ¿Y cómo será esto, oh Señor?, preguntó, dejando que su incredulidad se mezclara con la fe. Recuerda, dijo la voz en el viento suave, no por su propia fuerza lo lograrán, sino por mi espíritu. Así como se cumplirá lo que he prometido a través de los profetas, también manifestaré mi poder en la debilidad del pueblo. Prepárales, Agio, porque estoy a punto de hacer cosas sorprendentes en medio de ellos. Inspirado por esta revelación, Agio se levantó decidido. Convocó nuevamente a los ancianos y a los líderes del pueblo, y cuando se reunieron, percibió sus miradas de incertidumbre, la lucha entre la esperanza y el escepticismo. Con firmeza, compartió lo que Yahvé le había revelado. Hermanos míos, el Señor no solo edificará un templo, sino que también levantará en nosotros un espíritu nuevo. La gloria de este lugar será de tal magnitud que será un refugio para las naciones. El Señor está en medio de nosotros, y desde este lugar fluirán ríos de agua viva, proclamó, sus palabras resonando como un eco divino en cada corazón presente. Las palabras de Agio provocaron un revuelo entre la multitud. Algunos se regocijaron, mientras que otros se quedaron en silencio, luchando contra las dudas que estaban arraigadas en sus corazones. Sin embargo, el fuego de la fe fue avivándose. Comprendieron que, aunque su camino había sido tortuoso, el Señor estaba con ellos. De repente, entre la multitud, surgió un joven, su rostro iluminado por la curiosidad. Profeta, ¿cómo podemos estar seguros de que esto sucederá? ¿Debemos actuar, o esperar en la promesa? La inquietud reflejaba la lucha común de su pueblo. Agio, sintiendo el peso de esta pregunta, oró en silencio por sabiduría antes de responder. Siempre actúen en fe, como nuestros padres hicieron. Cuando Moisés enfrentó el mar, no se detuvo a esperar, extendió su vara. Así, también debemos construir nuestro futuro mientras abrazamos la promesa de la hora. Mientras el sol se ponía detrás de los montes, Agio sintió que una nube de gloria comenzaba a formarse. En su corazón, esa experiencia de lo divino encendió un fuego. Así dice el Señor, en este lugar haré milagros que liberarán a mi pueblo de la opresión. A medida que el pueblo empezaba a alzar sus voces y sus corazones hacia el cielo, la presencia de Dios se hacía palpable en el aire. Las inevitables dudas se desvanecían ante la luz de la esperanza renovada. De repente, Agio miró hacia el horizonte, donde se alzaban sombras ominosas. Un viento nuevo soplaba, trayendo consigo la promesa de algo extraordinario. Así, la construcción prosiguió, no solo de muros, sino de la fe que impulsaba a la comunidad hacia su identidad restaurada. Pero Agio no podía ignorar las sombras que se cernían sobre la tierra. Algo más grande estaba en marcha, y a medida que la obra avanzaba, una pregunta permanecía sin respuesta en su mente: ¿qué más está escrito en el libro de las memorias? ¿Qué destino aguarda a este pueblo, y qué desafíos deben enfrentar antes de que la gloria se manifieste? Un profundo susurro en su corazón lo convocaba a estar alerta, pues estaba claro que los planos de Dios eran más vastos de lo que su entendimiento podía abarcar. Cada día de construcción era un paso hacia un destino que aún permanecía envuelto en el misterio de la soberanía divina. ¿Cómo continuaría esas revelaciones? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, oculta en la trama del plan eterno de Dios. Mientras avanzaban los días y los ladrillos se apilaban en un crescendo de nueva esperanza, Agio estaba cada vez más inquieto. Las palabras del Señor resonaban día y noche en su corazón, como un canto de revelación preocupante. Le preocupaba aún más la sombra que se cernía sobre el pueblo, sus murmullos de duda, y el eco distante de enemigos que se cernían en las colinas circundantes. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las laderas, Agio se dirigió a su lugar de oración en un susurro de desespero. La voz que había escuchado lo guiaba, aún en su ansiedad. «Oh Dios de Israel, ¿qué hay en el futuro? Sabes que nuestras manos son débiles y nuestra fe tambaleante en medio de los desafíos. Necesito claridad». En ese momento, se sintió rodeado por una paz inefable, como si un manto divino lo cubriera. De repente, los cielos se abrieron sobre él y una voz poderosa resonó en su ser. «Agio, prepara a este pueblo. Porque vendrán tiempos de juicio y de purificación, la fidelidad que demandaré será pesa contra la idolatría que aún mora en sus corazones». Agio, sintiendo un temor reverencial,
escuchó atentamente lo que el Señor deseara revelar. Muchos de los que han regresado aún llevan consigo los ecos del exilio. Yo he llamado a un remanente del pueblo, pero habrá resistencia, pues el enemigo no descansa. Está escrito, como un león rugiente, el adversario busca a quien devorar. Con cada palabra, Agio sintió que su corazón se encendía con un fuego renovado. Necesitaban preparación, no solo en la construcción física del templo, sino también en la edificación espiritual del corazón. Un sentido de urgencia apremiaba a Agio mientras oraba. Señor, danos la fortaleza para enfrentar la adversidad. Que cada ladrillo sea un recordatorio de nuestra promesa contigo. Así será, respondió el Señor, en este lugar habrá visiones de grandeza y sueños que superarán la imaginación de tus antepasados. Pero antes de la gloria, habrá prueba. Por esos motivos, convoca a los ancianos, a los hombres y a las mujeres, y dedíquenme un tiempo de oración y ayuno. Mi mano se moverá solo donde el corazón esté puro. Animado por la revelación, Agio se levantó de inmediato y salió en busca de los líderes del pueblo. Su mirada centelleaba con una mezcla de determinación y temor. Les habló del mandato del Señor: el templo será un lugar de encuentro, pero primero, debemos establecer un pacto de purificación. Así como Josué santificó al pueblo en tiempos antiguos, así debemos dedicar nuestras vidas a la santidad. El eco de sus palabras provocó una profunda reflexión entre los presentes. Las voces comenzaron a resonar, algunos en acuerdo, otros temerosos de lo que esto significaría. Un anciano alzando su mano interrumpió la inquietud: ¿y si algunos de nosotros aún guardamos en nuestros corazones los ídolos de nuestros antepasados? ¿Cómo podremos acercarnos a la presencia del Altísimo? Es tiempo de arrepentimiento, respondió Agio, de limpiar nuestro hogar espiritual, así como se limpia el templo. El Señor está dispuesto a restaurar, pero su gloria no habitará en corazones divididos. Cada uno debe ser honesto con Dios y con su propia alma. La purificación precederá a la restauración. Mientras la multitud comenzaba a debatir, Agio notó que las sombras en las colinas parecían moverse más cerca. Sentía el peso de la oposición inminente y la necesidad de estar listo. El fervor de la oración creció, y la determinación de la comunidad se avivó. Sin embargo, en medio de su celebración y fervor, una inquietud se apoderaba de Agio: ¿estamos listos, Señor, para lo que está por venir? Como si anticipara su pregunta, el viento suave que pasaba trajo consigo una aquí por venir: recuerda, Agio, la obediencia es el camino a la victoria. No solo edificarán un templo, sino un legado que resonará a través de generaciones. Por último, Agio juró a su pueblo que no solo construirían un edificio, sino que levantarían un altar en sus corazones donde la verdadera adoración pudiera florecer. Mientras concluía su reflexión, una promesa de grandeza y desafío flotó en el aire: he aquí, vendrán naciones a este lugar, se verán maravillas y señales que aún no se han revelado. Preparad vuestros corazones, pues mi plan es mayor de lo que imagináis. Con la revelación aún vibrando en su espíritu, Agio sintió que el tiempo de la intervención divina estaba cerca. Las respuestas eternas de Dios estaban en movimiento, y los ecos de la historia de Israel estaban a punto de entrelazarse de una manera inesperada. ¿Qué más sería revelado en el propósito soberano de Dios? El misterio del futuro aguardaba, y la oración del pueblo sería la clave. Mientras Agio se dirigía a la reunión con su pueblo, las palabras del Señor todavía resonaban en su corazón, como un eco sagrado que no podía silenciar. Cada paso que daba parecía marcar el compás de un rumbo divino, guiado por un propósito que apenas comenzaba a desvelarse. Las tensiones en el aire eran palpables, los murmullos de los escépticos se mezclaban con las voces fervientes de los que anhelaban un renacer espiritual. Los ancianos comenzaron a congregarse en la plaza, un círculo de rostros serios y cansados, pero también deseosos de renovación. Agio se puso al frente, su mirada fija en ellos, esperando que cada uno de sus ojos reflejara la determinación del pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, comenzó con voz firme, el tiempo de la purificación ha llegado. No solo debemos edificar el templo con ladrillos, sino también nuestras almas con fe genuina. Hoy, nos dedicaremos al ayuno y la oración. Deberás soltar los ídolos que aún pesan en tus corazones. Mientras Agio hablaba, un viento feroz comenzó a soplar, como si el mismo cielo estuviera temblando ante la proclamación de esa verdad. Una nube oscura se cernía sobre las montañas, anunciando la llegada inminente de un desafío que el pueblo no podía ignorar.
El anciano que había interrumpido anteriormente alzó la mano una vez más, su voz resonando como un tambor en medio de la tensión. Pero, ¿y si nuestros ídolos son más que solo estatuas? ¿Y si son los temores, y las quejas que hemos llevado en el corazón desde el exilio? Agio sintió que el peso de esta pregunta llegaba hasta las profundidades de su ser. Exactamente, respondió con convicción. Es tiempo de confrontar cada sombra, cada duda y cada resentimiento que nos ha hecho partícipes del exilio de nuestras almas. Si buscamos la sacra presencia, debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que impide nuestro acercamiento a Él. La reunión tomó un tono sombrío. La realización de que sus corazones habían sido cautivos durante demasiado tiempo generó un profundo pesar entre el pueblo. Las lágrimas comenzaron a brotar y los suspiros de arrepentimiento se mezclaron con los vientos que aullaban a su alrededor. Pero justo cuando parecía que la desesperanza intentaba ganar espacio, algo extraordinario ocurrió. Un brillo repentino iluminó el cielo, y Agio levantó la vista. En la distancia, un rayo de luz atravesó la nube oscura, revelando un arco iris que se expandía como un recordatorio sublime de promesas cumplidas. Miren, exclamó Agio con renovada fe, el Señor está aquí, y su compromiso con nosotros sigue vigente. La purificación puede ser dura, pero mirad la gracia que nos es ofrecida. Su pacto es más fuerte que nuestros fracasos. Las voces empezaron a unirse en un clamor de súplica y confesión. Lloraron en colectivo, en busca de redención, mientras el viento suave parecía llevar consigo las cargas del pasado. El pueblo pidió a Dios que les ayudara a soltar las cadenas de sus corazones. Agio sintió que el Espíritu de Dios se movía entre ellos como un fuego abrasador, y las oraciones eran como incienso que ascendían hacia el Altísimo. Mientras la atmósfera se llenaba de una palpable espiritualidad, la visión de un futuro glorioso penetró en la mente de Agio. Así como está escrito, mirad, haré algo nuevo, pronto saldrá a luz, ¿no lo conoceréis? El camino que trazará Dios será más grande que el que imaginamos. De repente, una voz resonó en él, un mensaje profundo del cielo, diles que el tiempo de la restauración ha llegado. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No solo restauraré el templo, sino que reavivaré el corazón de este pueblo. El fervor y la esperanza renovada avivaron los corazones de los presentes. Sin embargo, Agio sabía que esto era solo el principio. La guerra espiritual que enfrentaban era monumental, y el enemigo acechaba aún. No olvidéis, les recordó solemnemente, que la unidad y la oración serán nuestras armas más poderosas. Mientras concluyó, la revelación del propósito divino comenzaba a delinearse. Agio, sintiéndose más ligero, comprendió que estaban siendo preparados, no solo para la construcción física, sino para un llamado mucho más grande. Hoy, mientras clavaban la última piedra, se cimentaba también un legado de fe. Y así, con corazones preparados y miradas inquisitivas hacia el futuro, Agio supo en su interior que el verdadero desafío aún estaba por venir. Se sentía en el aire, como una verdad latente, esperando a ser desvelada. Mantened la vigilancia, pues lo que está por llegar rebasará la comprensión humana. Hay más escondido en el corazón de Dios que espera ser revelado por aquellos que se atreven a soñar. Mientras la atmósfera en la plaza se llenaba de fervor y súplica, Agio permanecía al frente, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. Su corazón latía con la esperanza de que el pueblo, finalmente, había comenzado a entender la necesidad de rendirse ante el Señor. Ante la intensificación de la oración, un murmullo comenzó a recorrer a las multitudes, cada voz entrelazándose con la otra en un unísono de anhelo. De repente, un estremecimiento se sintió en la tierra, como si el mismo suelo temblara bajo la magnitud de la adoración. Agio pudo sentir la vibración del cielo respondiendo a la devoción de sus hermanos. Este resplandor sobrenatural pareció iluminar los rostros de aquellos presentes, borrando las lágrimas de tristeza para reemplazarlas con visiones de esperanza. Agio alzó sus manos, pidiendo atención, su voz resonando con la autoridad que había sido conferida a los profetas de antaño. Escuchad, hijos de Israel. El Señor no solo está en este lugar, sino que está por desatar un misterio que ha estado oculto desde los días de nuestro exilio. Las palabras de Agio reverberaron en los corazones de sus oyentes, y con cada sílaba, la expectativa crecía. Así dice el Señor, en estos días, recibiréis visiones y sueños, abriré los ojos de aquellos que buscan de verdad. Porque a quien honra, yo honraré, 1 Samuel 2:30. Ante la revelación,
Los ancianos y jóvenes comenzaron a mirar con asombro y anticipación, deseosos de la luz que cumpliría las promesas de su Dios. Pero el ambiente permanecía cargado, y Agio sintió en su espíritu que una voz inquietante se movía en el aire. Los ecos de sus temores y distracciones, aún enraizados en sus corazones, amenazaban con ahogar el impulso espiritual que emergía de la purificación. Dejad atrás todas las cadenas que os atan, instó. El Señor dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Algunos entre vosotros deberán ser valientes y confrontar no solo los ídolos visibles, sino también aquellos que yacen en las sombras de vuestros corazones. La restauración no es solo externa, comienza con un arrepentimiento interno. Mientras Agio hablaba, el viento cambió, trayendo consigo una fragancia de mirra y áloe que parecía surgir de los mismos cielos. El pueblo, sintiendo en sus almas una profunda conexión con lo divino, se unió en un clamor más fuerte. Esto resonó en los valles y montañas circundantes, como si la tierra misma respondiera a la oración colectiva de su pueblo amado. Cada corazón anhelaba ser moldeado y ser parte de este nuevo amanecer prometido. Pero la paz fue interrumpida abruptamente por el aullido de un viento tempestuoso que provocó temores en el corazón de algunos. Un anciano, visiblemente nervioso, gritó, ¿y si esto conduce a más sufrimiento? ¿Y si las fuerzas del enemigo se levantan en los momentos de mayor debilidad? Con firmeza, Agio se opuso al miedo, el Señor nos ha prometido que no deberemos temer, pues aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Salmo 23, 4. La murmullante tumulto de dudas cesó, y el pueblo se encontraba a la espera, intuyendo que la verdadera batalla no era contra carne y sangre, sino contra potestades del mal en las regiones celestiales. La revelación se hizo palpable en aquel momento. Así como el Señor dijo a Moisés, yo soy el que soy, hoy, Él está restaurando la identidad de su pueblo, proclamó Agio. La reconstrucción de nuestro templo será solamente un símbolo de la reconstrucción que Él llevará a cabo en nuestras vidas. El tiempo de la liberación ha llegado. Al concluir, Agio sintió el calor del Espíritu Santo envolviendo a la multitud, y comprendió que la jornada que tenían por delante no sería sencilla. Había más en su misión, ese era solo un anticipo de la gloria venidera. Al mirar las nubes, supo que el cielo estaba orando con ellos y para ellos. Preparaos para lo que viene, el pacto de restauración no solo despejará los caminos físicos, sino que abrirá, también, un camino en el espíritu. Susurró Agio. Dios está sobre el umbral de su pueblo, y el corazón de muchos todavía permanece en sombras. Mantened la fe, y estad atentos, porque la revelación del Señor se desatará en estos días. Con la fe renovada y los corazones palpitantes, la expectativa de la comunidad creció. En ese místico cruce, Agio sabía que los tiempos de prueba estaban cerca, la lucha contra sus propios corazones era solo un preludio. En el horizonte, habría una revelación que cambiaría para siempre su rumbo. Porque aún lo que está por venir será maravilloso, proclamó, dejando a todos en un susurro, y en este, el plan soberano de Dios se revelará como nunca antes. Las nubes acumuladas en el horizonte comenzaron a desprender destellos de luz, mientras el clamor de la multitud se intensificaba y el viento susurraba antiguas promesas. Agio, con su espíritu enardecido, sintió que la presencia del Señor se hacía más palpable. A medida que el pueblo se disponía a escuchar la continuación de la revelación, un profundo silencio cubrió la plaza, como si el universo entero aguardara las palabras que fluirían de sus labios. Así como el fuego purifica la plata, comenzó Agio, el Señor está por traer una purificación a nuestros corazones. Preparad vuestros espíritus, porque en este tiempo el desierto florecerá, y los ríos de agua viva fluirán en lugares áridos. Isaías 35, 1-7. La vibración en el aire se volvió casi eléctrica mientras aquellos que escuchaban se miraban entre sí, reconociendo que lo que se estaba proclamando no era solo un anuncio, era un llamado a una percepción transformadora de su vida en Dios. Delante de ellos, el cielo se oscureció momentáneamente, una señal que trajo consigo un temor reverente. Escuchad, pueblo de Israel, continuó Agio, su voz firme y decidida. El Señor se ha acordado de su pacto con nosotros. Sin embargo, para que la restauración fluya como un torrente, debéis estar dispuestos a enfrentar lo que se ha arraigado en vuestros corazones. Aquella inquietante voz que se ha movido entre vosotros no es más que el eco de los recuerdos del exilio. Pero, mirad, el futuro que Dios establece es uno de esperanza y restauración. Mientras Agio hablaba,
sus ojos se posaron en un grupo de jóvenes, quienes habían comenzado a llorar desconsoladamente. No lloréis, exhortó. Porque la tristeza puede durar una noche, pero la alegría vendrá en la mañana. Salmo 35. Estos momentos de sinceridad eran preciosos, el corazón del pueblo comenzaba a abrirse, y Agio sabía que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Una manifestación inesperada lo interrumpió, un ruido ensordecedor como de un gran trueno resonó desde las montañas circundantes. Algunos entre la multitud cayeron de espaldas, sintiendo la inminente manifestación de la gloria de Dios. Agio, avivando su voz por encima del tumulto, dijo: «Temed no, porque el Señor jamás nos ha dejado ni nos dejará, y mucho menos hoy, cuando Él está entre nosotros para traer la vida». Las palabras de Agio resonaron con una certeza que atravesó el miedo como una espada. Con cada latido, la comunión espiritual entre el pueblo aumentaba, y uno de los ancianos se levantó, con la voz quebrada por la emoción. «Agio», dijo, «hemos vivido años de desolación, hemos visto con horror los días de la calamidad. ¿Cómo podemos estar seguros de que este es el tiempo de nuestra liberación?» Agio, mirándolo con compasión y entendimiento, respondió: «Oh pueblo de Dios, recordad que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Filipenses 1, 6. El anciano asintió, y en su mirada había un destello de esperanza. Otros comenzaron a levantarse, una atmósfera de fe llenó la plaza en un acto de unidad genuina. Entonces el cielo se oscureció aún más, como si el mismo universo se preparara, y una voz resonante que nadie pudo ignorar se hizo escuchar: «Y aquí, estoy por hacer algo nuevo, ahora brota, ¿no lo percibís?». Isaías 43, 19. La multitud se quedó en silencio, el latido del corazón de cada uno resonando con esta verdad divina. Agio sabía que un nuevo miedo comenzaba a gestarse en algunos, no por la voz del cielo, sino por la seriedad de lo que se avecinaba. «No temáis», insistió, «la oscuridad que se siente no es más que la sombra de lo que el Señor está a punto de traer, y esto es solo el comienzo. Preparad vuestros corazones, debe haber quebranto para que la verdadera revelación de su gloria surja». Con esos pensamientos en el aire, Agio ostentó una paz inquebrantable en medio del tumulto, confiando que el verdadero plan soberano de Dios estaba cerca de ser revelado. ¿Qué caminos serían abiertos ante ellos? ¿Qué nuevas verdades se desatarían en su búsqueda de la gloria de su Creador? La expectativa creció, dejando a la asamblea en un suspenso divino, mientras se preparaban para presenciar la siguiente etapa del propósito celestial que traspasaría las limitaciones humanas. La tensión en el aire se volvió palpable, como si cada corazón latiera en un mismo compás, adentrándose en la profundidad del misterio que el cielo había comenzado a desvelar. Agio, sintiendo la urgencia del momento, alzó su mano hacia el cielo en un gesto de súplica y reverencia, su voz resonando entre los presentes con un poder renovado. «Escuchad, oh hijos de Israel», proclamó, «porque el Señor está a punto de manifestar su gloria de una manera que jamás habíais visto. El tiempo de la opresión se convierte en un tiempo de testimonios, y los ecos del sufrimiento que habéis conocido regresan ahora como cánticos de libertad». Amén y amén. Salmo 126, 1-3. Los murmullos comenzaron a extenderse entre el pueblo, y algunos levantaron sus manos, anhelando una respuesta. En respuesta a este clamor, Agio se movió entre la multitud, consciente de que cada rostro llevaba consigo la carga de un pasado difícil pero también la chispa de la esperanza renovada. «Recordad los días en que estuvisteis perdidos», dijo, su voz suave pero firme. «Las cadenas de la opresión eran pesadas, y las lágrimas que habéis derramado han llegado hasta el trono de Dios. Pero hoy, Él os promete, aunque las montañas se aparten y los collados tiemblen, mi fidelidad no se apartará de ti». Isaías 54, 10. Las palabras de Agio resonaron en lo profundo del alma de los asistentes, y algunos empezaron a llorar de nuevo, pero esta vez lágrimas de sanación. De su corazón brotaba una alabanza que rompía ataduras, y un anciano se levantó, su voz temblando de emoción. «¿Es cierto, Agio? ¿Estás diciendo que la fidelidad de Dios puede revertir nuestra historia? Las promesas que una vez parecían olvidadas pueden aún cumplirse». «Así es», respondió Agio, con los ojos brillando de fervor. «Él no solo se acordó de su pacto, sino que lo está cumpliendo en este mismo momento. Estás a punto de ver un nuevo amanecer en tu vida, un amanecer que traerá luz a las sombras del pasado». Lamentaciones 3, 22-23. Mientras la multitud seguía su clamor de fe, el cielo retumbó de nuevo, esta vez no como un trueno, sino como un cántico celestial que resonaba entre las nubes.
Venganza es mía, dice el Señor, resonó la voz del cielo, mientras el viento soplaba con fuerza renovada. Pero también, mi misericordia es para aquellos que buscan mi rostro, Romanos 12 y 19. Agio se detuvo, sintiendo el peso de la revelación celestial que pasaba sobre ellos. La misericordia será la luz que guiará nuestros pasos, dijo, y vio cómo cada persona frente a él comenzaba a discernir la bondad del Señor en su vida. Eran corazones que resplandecían con la promesa de lo que estaba por venir. Entonces, una imagen apareció en la mente de Agio, una visión clara de los días futuros, donde sus descendientes y los del pueblo prosperarían en un lugar donde fluían leche y miel, tal como lo había prometido el Señor a Abraham. Oh pueblo que ha sido esclavo en tierras ajenas, declaró Agio, estáis por entrar en un tiempo donde veréis cumplirse las promesas que habéis considerado espacio en tiempo, el Espíritu del Señor soplará en medio de vosotros, Ezequiel 37, 14. Las visiones de restauración y esperanza intensificaron la expectación en el aire. Agio sabía que estaban al borde de un nuevo principio, y la multitud estaba lista para recibir lo que Dios les tenía reservado. Sin embargo, en su corazón había un susurro divino que le recordaba que cada victoria debía ser precedida por una batalla. Y así, levantando nuevamente su voz, Agio exclamó con fervor, pero, pueblo de Dios, debéis estar preparados para participar en la obra que el Señor está a punto de realizar. Él traerá restauración, pero también será necesario que enfrentéis las fuerzas que se oponen a su gloria. ¿Estáis listos para combatir y recibir la victoria del Altísimo? La multitud se detuvo, la pregunta vibrando en sus corazones. Cada uno sabía que una decisión crucial se aproximaba, y la curiosidad sobre el plan de Dios crecía como llamas en el ser. Estaban a las puertas de una revelación que podría cambiar sus vidas para siempre. Agio continuó, porque el tiempo viene, cuando la montaña será removida y la gloria de Dios será vista por todos. Preparad vuestros corazones, porque en el fondo de esta batalla, el propósito soberano de Dios se revelará aún más profundo. El aire estaba electrificado con anticipación. ¿Qué más estaba por venir? La sombra de lo divino se cernía sobre ellos, dejando a cada altivo espíritu en espera, palpable, esperando el cumplimiento de la promesa que cambiaría su historia para siempre. La multitud, temblorosa ante la promesa de lo que iba a suceder, se agolpó en un silencio expectante, dispuesta a escuchar no solo las palabras de Agio, sino también el eco de la voz divina resonando en sus corazones. Agio, sintiendo la atmósfera cargada de expectación, comenzó a caminar lentamente entre ellos, cada paso un recordatorio del camino que habían recorrido, del sufrimiento soportado, y de la esperanza que ahora brillaba como un faro en la oscuridad. «Oh pueblo de Dios», exclamó Agio, «recordad cómo fuisteis guiados a través del desierto, cómo el Señor os proveyó maná y agua en las rocas, cómo vuestras vestiduras no envejecieron y vuestras sandalias no se desgastaron». Las voces del pueblo comenzaron a entrelazarse en murmullos de reconocimiento, recordando las historias de los ancianos, las historias que les hablaban de la fidelidad y el amor inquebrantables de su Dios. Y mientras hablaba, una nube oscura se reunió sobre el monte, dejando caer gotitas de lluvia como un suave anuncio de la bendición que se avecinaba. Agio levantó su mano, instando a la multitud a mirar más allá de lo visible. Cuando vemos la tormenta, recordemos que Dios también puede hablar a través de ella. Su voz es como el trueno, y su palabra, el rayo que ilumina nuestro camino. Job 37, 2-5. La multitud sintió la presión del momento, pero Agio continuó, los tiempos de prueba no son en vano. Cada desafío que habéis enfrentado ha sido diseñado para forjar en vosotros un carácter fuerte, una fe que no tambalea ante las tempestades. En el día de la angustia, clama a mí, y yo te responderé. Salmo 50, 15. Venid y clamad al Señor por fuerzas nuevas para enfrentar el camino que viene. Sus palabras resonaron con poder, y muchos empezaron a levantarse, respondidos por un espíritu de unidad. Cada persona sintió que la carga de su sufrimiento era ahora compartida por todos, que el clamor de sus corazones estaba siendo finalmente escuchado. No estaréis solos en esta batalla, dijo Agio con fervor renovado. El Señor luchará por vosotros y os dará victoria si confiáis en Él y obedecéis su voz. Mientras la multitud se unía en oración ferviente, un profundo anhelo por la guía divina comenzó a tomar forma en sus corazones. El cielo, que antes había sido gris, empezó a alumbrarse con un brillo dorado, y los aires se llenaron de un canto melodioso, como si los ángeles estuvieran acompasando su súplica. Agio, llamó uno de los líderes entre la multitud, con voz apremiante, ¿cuál es el plan del Señor para nosotros? ¿Qué debemos hacer en este tiempo?
La mirada de Agio se tornó seria, y entre su corazón palpitaba el eco del misterio divino que aún estaba oculto a los ojos de muchos. Hay cosas que el Señor ha de revelar en su tiempo perfecto, respondió Agio con calma. Pero os digo esto, el pueblo de Dios debe estar preparado y dispuesto a actuar. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Su plan es uno de salvación y restauración, pero requiere que os levantéis en fe y en acción. Una energía mística comenzó a deslizarse entre la multitud, como una corriente vivificante. Al unísono, comenzaron a elevar sus manos, y el clamor de su fe ascendía a los cielos como incienso. El hecho es que las fuerzas de la oscuridad intentarán prevalecer, pero no prevalecerán, proclamó Agio. La luz siempre vence en la oscuridad, y en esta batalla, el Señor levantará un estandarte sobre vosotros. En ese momento, el cielo pareció abrirse más, dejando escapar un rayo de luz que danzó entre ellos, iluminando sus rostros llenos de esperanza. A medida que avances en esta jornada, recordaréis lo que he dicho hoy, y será grabado en vuestros corazones, concluyó Agio. Pero debéis recordar que, como el pueblo elegido, hay desiertos que cruzar y gigantes que enfrentar antes de experimentar la plenitud de su promesa. La multitud estaba llena de vida, pero en sus corazones latía la pregunta inquietante, ¿qué gigantes se presentarían en el camino? El aire vibraba con un sentimiento de ansiada expectación, y la historia de su liberación apenas comenzaba. Las visiones de un futuro brillante se entrelazaban con la realidad de la batalla que se avecinaba, y cada uno comenzó a prepararse, sabiendo que en esa preparación, el propósito soberano de Dios se revelaría con mayor claridad. Así, Agio miró hacia el horizonte, consciente de que el tiempo estaba cerca, un tiempo marcado por la ruptura de cadenas. La luz que venía del cielo era un anuncio del cumplimiento de las promesas de Dios, y no era solo para el pueblo, sino una invasión de su reino sobre la tierra. Y en el fondo de su ser, una verdad se manifestaba, lo que está por venir cambiará la eternidad. La tensión en el aire era palpable, como si cada latido de los corazones de los presentes resonara en un mismo compás. Agio, con la mirada fija en el horizonte y la voz vibrante con la unción del Espíritu, sentía que la atmósfera estaba a punto de estallar en revelaciones divinas. Los ecos de sus palabras anteriores aún flotaban entre la multitud, y una expectación casi tangible llenaba el ambiente. «Oh pueblo de Dios», exclamó Agio, alineando sus pensamientos con la dirección del Señor. «Hoy, escuchamos el clamor de nuestros antepasados, que anhelaban este tiempo de restauración. Recordad como le dije a nuestros antepasados que no temáis, porque he redimido, os he llamado por vuestro nombre, sois míos». Isaías 43, 1. Las voces del pueblo comenzaron a unirse en un clamor de gratitud y esperanza. De pronto, una energía vibrante comenzó a moverse entre ellos, como un río de vida. En medio del fervor, un anciano se levantó, su rostro iluminado por la certeza de lo que había escuchado. «Agio», dijo con voz temblorosa, «¿cuál es la fuerza que nos dará la victoria en las batallas que se avecinan? ¿Qué nos permitirá afrontar los gigantes que están por venir?» La pregunta era directa, y Agio sintió el peso de su significado. La fuerza que nos dará la victoria no está en nosotros, sino en la obediencia a la palabra del Señor. No por ejército, ni por fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4, 6. Las palabras resonaron poderosamente en los corazones ansiosos por aferrarse a la promesa de protección y dirección divina. Mientras la comunidad absorbía el mensaje, Agio los instó a prepararse. Este es el tiempo de un nuevo despertar, un tiempo en el que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a rendir nuestras vidas ante el Señor y permitir que su luz brille a través de nosotros. Porque así como está escrito, dejen que su luz brille ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Mateo 5 y 16. Un silencio expectante envolvió la plaza. Los ojos de Agio se iluminaron con una visión. Yo veo un pueblo unido, lleno de fe y confianza, marchando hacia el futuro que Dios ha prometido. Pero también veo enemigos acechantes, y es aquí donde el verdadero desafío comienza. La multitud se quedó en suspenso, ante el asomo de lo que podría venir. No olvidéis, prosiguió Agio con firmeza, que la oposición no nos desacreditará, más bien formará parte del proceso de forjar un carácter fuerte y de una fe inquebrantable. Preparad vuestros corazones y mentes, porque vienen tiempos de prueba. No se sorprendan de la aflicción que les ha sobrevenido, como si algo extraño les aconteciera. 1 Pedro 4 y 12.
El peso de sus palabras caló hondo en cada asistente, mientras un murmullo de entendimiento empezaba a llenar el aire. Que la fe se convierta en su armadura, instó Agio con pasión. Cuando las puertas del adversario se abran, y las tinieblas intenten consumirnos, recordad que en nuestro Dios hallamos refugio. En el día de la angustia clamaré a ti, porque tú me responderás. Salmo 86, 7. A medida que la atmósfera se tornaba cada vez más intensa, el cielo pareció abrirse aún más, y los rayos de luz se filtraron, iluminando a Agio mientras pronunciaba las palabras de esperanza. Hoy, el Señor enciende en nosotros una llama que nunca debe extinguirse. No solo restauraremos el templo, sino que seremos el templo viviente donde la gloria de Dios habitará. La visión de un pueblo restaurado comenzó a desarrollarse en la mente de Agio. Las lágrimas de alegría brotaron en algunos y fervientes susurros de afirmaciones de fe emergieron de otros. No hay oscuridad que no pueda ser iluminada, y no hay situación que no pueda ser transformada por su gracia. El nuevo amanecer está aquí, y proclamó. Pero el frágil contexto comenzaba a señalar que la lucha espiritual no solo radicaba en el pueblo, sino también en las realidades invisibles que luchaban por absorberlo en la desesperanza. Agio, sintiendo este profundo entendimiento, añadió, la purificación de nuestros corazones es un proceso necesario. Cuando las nubes del juicio se levanten, será nuestra capacidad de actuar en fe y unidad lo que definirá nuestra victoria. Era un mensaje desafiante y casi profético. Las sombras de la incredulidad comenzaban a despejarse a medida que Agio arremetía con la promesa de que un nuevo pacto se estaba formando. Así dice el Señor. Un nuevo pacto de restauración que no solo resolverá cuestiones de estructuras externas, sino de corazones quebrantados. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ezequiel 36, 26. Mientras Agio hablaba, un murmullo colectivo brotó en la multitud, con muchos levantando sus manos y clamando por la transformación que solo Dios podía dar. La certeza de un futuro glorioso resonaba en sus corazones, y por un instante, la unidad se sentía más fuerte que el miedo. Entonces, sintiendo la urgencia del momento, Agio concluyó con un llamado poderoso. Así que, en este día, preparen sus corazones, pues no solo edificarán un nuevo templo, sino también un nuevo legado de fe. Recuerden que el nuevo amanecer de la gloria de Dios está entre nosotros. Alzad la vista, pueblo. El plan soberano de Dios se está revelando, y aún hay misterios que desvelar. El aire estaba colmado de expectación, dejando a la congregación en un misticismo palpable, conscientes de que el camino trazado por Dios era vasto, y que cada paso los acercaba más a la gran revelación de su propósito eterno. ¿Qué gestos de su gracia aún estaban por ser desenterrados? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba.